buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Como siempre, el punto de encuentro aquí en Identidad, el programa de todos los docentes privados de Córdoba, de toda la familia también, que por supuesto está en casa, y hoy con un programa muy interesante, de mucha reflexión, de mucho debate que vamos a compartir con todos ustedes. Como siempre, por supuesto, arrancamos con el sorteo de este mes, sorteo del Libre Más. Así que ya mismo, si todavía no participaron, se van aquí a nuestra fanpage de Identidad y nos dejan sus datos para participar de este hermoso sorteo. El tema de hoy, vamos a hablar de las adicciones, ¿no? Estamos ya acostumbrados a hablar de adicciones tradicionales, de lo que tiene que ver con la adicción a una sustancia, pero hoy también vamos a hablar de otras adicciones que no necesariamente tienen que ver con alguna sustancia. Y es por ello que me voy al encuentro con los invitados de hoy. Realmente hoy un panel hermoso con el que vamos a compartir. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Buenas. Muchas gracias. Bien. Bueno, los voy a presentar Geraldine, pero nace en persona. Después de tanto tiempo por el Zoom. Sí, ¿Cómo estás, Geraldine? Bien, muchas gracias, lo hemos logrado. Lo hemos logrado. Bienvenida a Córdoba. Gracias. Geraldine, que es médica psiquiatra y es especialista en adicciones. También está con nosotros la doctora Eugenia Bazán Quiroga. Hola, Juli. ¿Cómo estás, Euge? Muy bien, qué bueno estar acá de nuevo. Lindo, gracias por la invitación. Hermoso estar encontrarnos en persona. Bueno, Euge, que es ginecóloga y también sexóloga. Vamos a hablar un poquito también de sexo. Y también nos acompaña hoy Juan Godoy, que es profesor de la Facultad de Psicología y también es investigador de CONICET. Muchas gracias por estar acá. Digo, bueno, adicciones hay, tendríamos que hablar no sé de cuántos programas, ¿no? Para poder abordar un poquito de cada cosa. Pero pienso y me concentro en el momento de hoy y en lo que venimos pasando, los cordobeses, los argentinos, tiempos de cuarentena, tiempos de encierro, liberaciones. ¿Qué pasó con las adicciones? O sea, ¿se han mantenido, se han acrecentado las que ya conocemos, han aparecido otras? En nuestro caso evaluamos consumo de alcohol en general. Sí. Lo que ocurrió en las diferentes poblaciones que fueron indagadas sobre eso fue que se observó un incremento con el paso de la cuarentena y particularmente asociado con aquellos momentos de la cuarentena en Argentina, ¿no? Fueron más restrictivos. Sobre todo en la población adulta, así como bien dice Juan, se incrementó. Lo muy interesante para mí fue tanto que el consumo de alcohol como de otras sustancias psicoactivas, o sea, drogas, no hubo por parte de los jovencitos. O sea, todo el sector de rango entre el secundario y los 20 años estuvieron limpios. Entonces acá podemos ver, y queda clarísima, la relación que hay entre el ámbito de la noche, la nocturnidad y el consumo de sustancias psicoactivas, que serían las drogas, sumadas el alcohol también inclusive. Y para mí lo muy preocupante de la cuarentena fue, por lo menos en los estudios del AMBA, el aumento y el consumo diario por parte de adultos, 40, 50 y más, y que esos adultos tienen la edad para ser los padres de estos jovencitos. Y yo lo digo en todas mis charlas, la primera herramienta de prevención empieza en el hogar, empieza con la conducta de los padres. Entonces, esto es lo que me preocupa desde ese momento de la pandemia hasta este futuro que ya lo estamos viviendo, que se enseña con el ejemplo. Entonces, si es ese el mensaje que atesoramos, bueno, después, ¿qué nos queda? Bueno, vamos a ver qué consecuencias nos trae esto, que quienes trabajamos en salud mental ya las estamos viendo. Totalmente. Estamos dando el ejemplo, digo, todo el tiempo, los adultos, los padres, ¿no? Te quiero preguntar, Euge, también por otra adicción, que es la adicción al sexo. ¿Cómo se percibe? ¿Cómo se da cuenta una persona, yo tengo un trastorno o yo tengo un problema, una adicción? ¿Sabes que es algo que recibo muy frecuente, consultas a través de las redes sociales? Pero sin embargo en el consultorio no viene la persona diciendo tengo adicción al sexo. Claro. Digamos, no hay una entidad clínica, digamos, o desde el punto de vista ni científico ni sexológico como adicción al sexo, sino que hablamos más bien de un comportamiento sexual compulsivo que está relacionado con determinados hábitos en donde los pensamientos, los deseos, los comportamientos sexuales empiezan a ocupar la mayor cantidad de tiempo de la vida diaria de esa persona.
Eso lleva a una mayor frecuencia, está relacionado con la impulsividad, está relacionado con que estas conductas aparecen en determinados cambios en el estado de ánimo, por ejemplo, frente a angustia, frustración, ansiedad. Digamos, busco el sexo como un mecanismo de, digamos, afrontamiento de esa situación que me está pasando. Y lo característico es el no control, ¿no? Son personas que se empiezan a dar cuenta de que estos comportamientos impulsivos o más compulsivos no los pueden controlar y se exponen también a situaciones de riesgo. Y muchas veces aparece que cuando no está eso, empieza a aparecer como esta sensación de malestar, de angustia, puede aparecer cuestiones físicas de abstinencia, no tanto como el consumo de sustancias, porque esto es más una cuestión comportamental, no hay una sustancia activa. Claro. Entonces no hay como un síndrome de abstinencia tan igual a una cuestión de sustancias, pero sí el malestar y la necesidad de buscar de vuelta el impulso. Digo, repasando un poquito, ¿no? Para dar un pantallazo a todo lo que nos ven, pensando en las adicciones, hay un tema que nos preocupa también mucho a los adultos y a los padres, cuando vemos a los chicos horas encerrados jugando a los videojuegos, o lo mismo, digo, la exposición ante la pantalla, ¿no? El celular, la serie. ¿Qué pasa con esto, Luis? ¿Cuándo realmente se considera esto una adicción? Juan, perdón. No pasa nada. Depende de los parámetros que establezcas de horas de exposición, y hay un elemento que es bastante compartido en los temas que estamos abordando. Vos recién hablabas del comportamiento compulsivo. Cuando vos ves un comportamiento compulsivo en la persona, sea un adolescente o un adulto, porque el tema de los videojuegos no es solamente de una generación en particular, eso también es importante dejarlo claro. Sí. Lo que tenés que ver es si el tiempo invertido allí va en desmedro de otras cosas. Si afecta la vida de pareja, si afecta la vida social, si es un estudiante se está incidiendo en el rendimiento académico, si es un laburante se está incidiendo en su rendimiento en el laburo, en el trabajo. Claro. Si no, no hay un parámetro. No es una cuestión muy claro de cuánto tiempo, digamos. Hay parámetros. La Organización Mundial de la Salud establece algunos parámetros, sobre todo para los más pequeños y los adolescentes, recomendados. Insistimos con esto, no son prescriptivos, ¿no? Son recomendaciones. De cuánto tiempo de exposición a pantallas en general, y por pantalla entra un celular, una tablet o, como decías vos recién, un videojuego, una Play o lo que fuera. Hasta hace muy poco tiempo no tenías una definición clínica de trastorno por uso de videojuegos. Es muy fresco y no hay acuerdo en la comunidad. ¿Sí? Entra en vigencia oficialmente en el sistema de la Organización Mundial de la Salud en enero del año que viene. Así que es muy interesante que ustedes hayan puesto en agenda esto, porque es un tema súper de actualidad. Pero no hay acuerdo en la comunidad. Si me preguntás a mí, yo no estoy de acuerdo en la inclusión de la figura del trastorno por uso de videojuegos. Me parece que no había suficiente evidencia todavía para poder sostener esa decisión. Y se mete con un aspecto que es transversal a muchas generaciones, que tiene que ver con lo recreativo, que tiene que ver con el acceso a tecnología, que toca derechos, un montón de cosas, y que además, si no se tiene cuidado, se mete con algo que le preocupa a todos los que trabajamos en salud mental, que es la estigmatización. Así que es un territorio muy particular. Sí, porque en mi caso, por ejemplo, han aumentado considerablemente las consultas por el tema de consumo de internet, la cantidad de horas que los chicos están en la pantalla, o que están jugando, o que han robado hasta las tarjetas de crédito de los padres, que ya estamos en zonas de riesgo con este tipo de conducta, para poder seguir subiendo en los juegos a los que están participando y no pueden, les cuesta un montón poder salirse. Y después, cuando vos tenés la entrevista con el chico estuvo toda la noche jugando. Entonces, tienen problemas de insomnio, cada vez vamos viendo esta cuestión de aislamiento, sedentarismos, bajo rendimiento académico. Bueno, ya veníamos un poquito con esta temática porque la tecnología fue copando la vida de todos, pero el tema de la pandemia, sin lugar a dudas, para mí complicó en mucho más la situación. Totalmente. Así que hay que poner atención y trabajar ahí fuerte y firme en prevención y en detección. Bueno, vamos a seguir hablando ahora un poquito también de las redes y la virtualidad. Hacemos una pausa, no se vayan, ya venimos.